Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Quién falta? ¿Alguien falta por aquí? Vamos a orar, por favor. Señor Dios, te queremos agradecer por esta noche, por poder reunirnos acá en tu nombre, Dios. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por los alimentos que hemos podido servirnos también. Gracias por el aire que hemos podido respirar. Gracias porque eres un Dios muy bondadoso y paciente con nosotros. Gracias por tu amor, por permitirnos a nosotros amar. Te agradecemos mucho y te pedimos por nuestras enfermedades, por nuestros dolores del alma, Dios, por todo aquello que pueda hacer que en un momento nos sintamos desanimados. Te pedimos que nos des el consuelo, Dios, y también que ayudes a nuestros familiares a ver en ti esa luz que puede cambiar sus vidas. Te pedimos por todo este país, Dios, por los gobiernos, por las autoridades, porque tomen las mejores decisiones. Te agradecemos mucho porque eres nuestro Dios en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar acá. ¿De qué estábamos hablando? ¿Quién vino la anterior semana? La anterior clase. Estamos hablando de moralidad cristiana, del comportamiento cristiano. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos del comportamiento cristiano porque es la forma en que nosotros nos diferenciamos de las personas que viven en el mundo. Si nosotros no nos diferenciamos de ninguna forma, si no hay un punto de comparación y somos idénticos a la gente que está en el mundo, no somos cristianos. Entonces, algo debe notarse en nosotros que sea diferente. El impacto de Dios en nuestra vida debe notarse. No puede pasar desapercibido. Y se ve en todo, ¿no es cierto? Porque hemos hablado de temas respecto a la moralidad cristiana. Hemos hablado respecto al matrimonio cristiano, al amor al prójimo, a la castidad. Y lo último que hablamos fue respecto al perdón. Y es que solo un cristiano puede perdonar como es perdonado. Es difícil para alguien que no ha sido perdonado perdonar. Es difícil para alguien que no siente este perdón en su vida y lleva a otras personas. Es difícil asimilar eso. Incluso asimilar el regalo que estamos dando porque lo recibimos. Porque el perdón es maravilloso. Porque el perdón hace que las relaciones permanezcan. Y todo lo que hemos hablado es como, hay una forma correcta de vivir la vida cristiana. Y hay una forma que no es correcta, que es justo todo lo contrario. La falta de moralidad cristiana hace justamente que vivamos al revés. Que para nosotros la paciencia, el amor, la compasión, todo ello solo sean ideas y no cosas que podamos vivir. La falta de moralidad cristiana nos hace justificar, buscar razones para no obedecer a Dios. La falta de moralidad cristiana no permite que haya una diferencia entre el mundo y nosotros. Y realmente debe haber esa diferencia. Debemos ser atrayentes para el mundo. Somos los embajadores del reino de Dios. Es como si tú eres muy nacionalista, digamos, y vas a un país nuevo, diferente. A ti te gustaría hablar de tu país, de las montañas, de los mares, de la fauna, de la flora, de la gente. Pero es eso lo que esperamos nosotros también respecto al reino de Dios. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos sus embajadores, sus representantes. Pero hay un punto del que vamos a hablar ahora, un pecado en común que tiene justamente esta falta de moralidad, que es como un azote humano, que es como una epidemia,
porque ninguno de nosotros está libre de su influencia. Desde que Adán y Eva pecaron, nadie está libre de esto. Vamos a Deuteronomio 8, por favor. Y este es llamado el pecado común, el que todos tenemos y el que siempre llevamos. Deuteronomio 8, del 10 al 14. Dice la Escritura: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Existe una actitud en el ser humano, una mala cualidad, y de esa ninguno de nosotros estamos libres. Y de hecho es algo que detestamos en los demás, pero a veces está en nosotros mismos. Porque podemos admitir que tenemos mal genio, podemos admitir incluso que tenemos problemas de inmoralidad, que nos cuesta decir la verdad, incluso que somos cobardes o impacientes. Podemos llegar a admitir eso. Pero esta parte, en cambio, mientras más la tenemos, más nos disgusta que la tengan los demás. Y la Escritura es una advertencia para Israel. Dios le dice: cuando llegue ese tiempo en el que ya puedas estar asentado en tu tierra, cuando construyas, cuando comiences a vivir ahí, tengas tus animales, cuando ya te sientas bien, ten cuidado, no te vayas a volver orgulloso, no te vuelvas soberbio, no te vuelvas arrogante. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Pero si hay una cualidad en el ser humano que no lo ayuda, es el orgullo. Es un vicio del que no nos podemos separar. Esto es lo que permitió la entrada del pecado. Porque Adán y Eva tomaron de la manzana y desobedecieron a Dios. Porque podían. Porque podían y pensaron que podían hacerlo, desobedeciendo una orden directa. Porque para ellos no había consecuencias, sino solo beneficios. Y el orgullo estaba presente en todo el pueblo de Israel en todo el tiempo. Cada vez que Dios tendía su mano, el pueblo era aliviado. Ellos otra vez se volvían en contra de Dios. Buscaban satisfacerse por sus propias manos. Se olvidaban de quién había hecho todo. Y eso también nos pasa en nuestro caminar cristiano. La mayoría de los problemas cristianos, de las inmoralidades cristianas, si no todas, es un estado mental donde no hay Dios. Y si hay un lugar donde Dios no está, es el orgullo. Vamos a 1 Juan 2, por favor. Primera de Juan 2:15. Dice la Escritura, 1 Juan 2, del 15 al 16. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Dice que nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. Y entre ellos la arrogancia de la vida. No viene de Dios. Cuando dejamos que la arrogancia esté en nuestra vida, ya no está Dios con nosotros. Estamos actuando solos. Ya actuamos con nuestras fuerzas.
Y, por ejemplo, cuando alguien no te toma en cuenta, cuando alguien es condescendiente contigo, cuando es ostentoso contigo, ¿cómo nos sentimos? Cuando alguien muestra que es superior a ti, cuando alguien busca hacerte sentir incómodo por tu humildad, porque de algo adolecemos, ¿cómo nos sentimos? El punto es que en cada relación de nosotros, en cada relación que tenemos con las personas, hay una competencia entre el orgullo de ellos y nuestro orgullo. No está fuera de la relación. ¿Qué es el orgullo en sí entonces? Es esa demostración, es el poseer algo, pero no solamente poseer algo, sino compararnos con lo que otro tiene o no tiene. Es decir, nos llena de orgullo ser más ricos, ser más sabios, ser más triunfadores que el resto de los demás. Si todos fuéramos iguales de ricos, sabios, triunfadores, no habría cabida para el orgullo. Pero es ese placer de estar sobre los demás. Es ese añadido que nos hace sentir en paz, porque estamos ganando. Ese tipo de cosas es lo que desencadena el orgullo. Y vamos a entenderlo un poco más. ¿Ya? Vamos a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13:5. Entonces, en toda relación puede haber esta competencia de orgullos, aunque a veces no nos demos cuenta. En Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. ¿Qué es la codicia? La codicia es lo que nos hace desear tener más dinero. Y dice que hay un punto en que amamos tanto el dinero, ¿no es cierto? Que nosotros ya dejamos de estar contentos con lo que tenemos. Comenzamos a querer más y más y más. Queremos un mejor auto, una mejor casa, mejores comidas. Pero, ¿qué hace que alguien que tenga suficiente dinero desee tener más dinero? El deseo de ser más rico que los demás. Si el oro no fuera tan valioso y los granos de maíz fueran más valiosos, la gente viviera sembrando maíz, no por el alimento, sino por su valor. Entonces, ¿por qué no invertimos nosotros muchas veces en algo que nos puede hacer mejores personas? ¿Por qué no invertimos a veces en estudiar? ¿Por qué no invertimos a veces en la gente, en relaciones, en darnos tiempo con los demás? ¿Por qué no invertimos a veces en cuidar de las personas, que tal vez un día las vemos y luego ya no las veremos? ¿Por qué no invertimos nosotros en cualidades como la paciencia, el amor, la bondad, el dominio propio? Pero ¿por qué en cambio sí invertimos en actualizar lo que se ve? ¿Por qué invertimos en aquello que nos da cierto estatus? Para una persona orgullosa, cualquier persona que posea algo es su rival. Automáticamente le es antipático o antipática, porque tiene. Y estamos hablando de belleza, de carisma, no solamente lo que se puede conseguir con dinero. Así podemos ser, llegar a ese punto de sentirnos inferiores y querer sobrepasar. Entonces, ¿por qué no invertir en cosas que no se ven y que llenan el alma? ¿Por qué compararnos? Y ustedes saben que los productores, los grandes productores, los que desatan el consumismo, comprenden esta realidad de la gente, de que necesitan competir, necesitan ser mejores que los demás, aunque sea por un mega, aunque sea por una cámara más en el celular.
que casi nadie usa, ¿no? Pero solo por eso se vuelve deseable. Y esto crea grandes problemas, y ahora hablando como iglesia, entre hermanos. No es que no nos amemos, nosotros nos amamos mucho, oramos unos por otros y estamos pendientes. Pero a veces nos dejamos dominar también por el orgullo, y eso nos lleva a olvidarnos de Dios. A veces nos creemos superiores, o sentimos que lo somos, y no nos hace recapacitar en quiénes somos delante de Dios. En un momento, tu hermano ya no es tu hermano, es un discípulo. Y hay una gran diferencia cuando dejamos de ver a mi hermano como mi hermano, porque lo estoy encasillando como alguien más. Entonces ya no me interesa mucho su vida. Y peor si es un pecador. No todos somos pecadores, pero a veces el orgullo nos hace pensar así. Los pecadores son ellos. Por ejemplo, yo puedo llegar puntual, ¿no es cierto?, a una reunión. Y está bien, porque lo hago para Dios, porque me esfuerzo en estar puntual en una reunión por Dios. Pero si eso me lleva a sentirme superior a los que llegan impuntual, algo está mal. Y es orgullo. O sea, ya no lo estoy haciendo por Dios. ¿No es cierto? Y cuando vienen los demás, peor, ¿no? Les digo buenas noches. Y el tema es que está ahí. O sea, está ahí, no, parece que no está, pero ahí está en todos. El orgullo, la soberbia, están ahí. Pero el problema es cuando mi hermano ya no es mi hermano, en ese momento Dios ya no es tu Dios. Porque no existe eso. Porque es una incongruencia decir que tú no eres mi hermano. Y más que decirlo, actuar como si no fueras mi hermano. Es como que estuviéramos caminando y me cruzara de vereda, ¿no es cierto? O sea, ese actuar como que no fuéramos familia. ¿Y eso por qué se da? Nuevamente, cuando entra el orgullo en nuestras vidas. Cuando creemos que tenemos algo más que el resto no tiene. Cuando creemos superiores. Cuando aprendimos algo que Dios nos ha dado y creemos que eso nos hace especiales. Les voy a contar una anécdota, no es tan anécdota, pero bueno. Cuando yo estaba en la universidad, comencé a estudiar más de la Biblia. Y llegó un momento en que el orgullo también estaba en mí. Me entró bastante fuerte. Porque yo me sentaba en las gradas de la central y veía a los demás discípulos. Y yo decía, yo le decía a Dios, ¿no? Como gracias Dios, o sea, por la relación que puedo tener y algunas cosas más. Pero al final de eso decía, bueno, ¿y ellos qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Viéndolos a los demás, ¿no? Porque yo creía como la relación con Dios era yo y Dios, ¿sí? Pero realmente no es así. Aunque nuestra vida espiritual depende de cada uno de nosotros, la relación con Dios no es uno contra uno, es de toda su familia. Él no quiere una familia dividida, Él quiere una familia cristiana. Nos manda a hacer relaciones. Nosotros no podemos dejar de hacer relaciones. No se puede ser totalmente cristiano si uno solo está bien con Dios y el resto está mal con Dios. O sea, yo dependo de la espiritualidad de mis hermanos. Porque ahí se va a reflejar realmente cómo estoy yo viviendo como familia. Cómo estoy impactando. Solo imaginen Jesús, cómo 12 hombres lo siguieron y se convirtieron en su familia. Y tenían defectos. Y terribles defectos. Pero ellos sostuvieron la iglesia en el primer siglo. Aparte de Judas que murió. Pero nadie era como que destacara. Dijéramos, este es el líder natural de ese grupo. Fue Dios quien nos levantó. Pero mientras Jesús estuvo, Él no vio eso. Él vio discípulos que le preguntaban, que se volvían necios, que no le creían.
que realmente solo querían que él ya gobernara en ese momento. Pero sin embargo, Jesús hasta el final estuvo con ellos. No lo soltó. Y eso permitió que a pesar de sus diferencias, a pesar de dónde venían, a pesar del tipo de personas que eran, pudieran levantar la iglesia. Y nosotros somos el resultado de eso. De personas mejores que nosotros, pero no tan peores como es el mundo. Si nosotros hubiéramos estado en esos tiempos, tal vez hubiéramos asimilado de otra manera las cosas. Pero ahora se nos hizo más fácil porque ya todo el trabajo lo hicieron. Ya ellos dejaron el cristianismo establecido. En tiempos de ellos no estaba. Entonces, el problema no es romper relaciones, el problema no es que el orgullo nos lleve a no llevarnos con nuestros hermanos o a hacer una diferencia con nuestros hermanos. El problema es con Dios. Por eso, si nosotros no somos hermanos y dejamos que el orgullo entre y no nos deje de relacionarnos en paz, relacionarnos como verdaderos hermanos, no es un problema con los demás. El problema real es con Dios. Vamos a Daniel 4, por favor. Vamos a Daniel 4, 29. En Daniel 4, 12 meses después, Daniel 4, 29, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: este es Nabucodonosor. Dice que fue a consultar a Daniel sobre un sueño. Dice que 12 meses después de ese sueño paseaba por la terraza y exclamó en el versículo 30: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Pues pensando, como, ¿no es esta la carrera que yo logré, el trabajo que yo construí, la familia que formé? ¿No es este el proyecto que yo conseguí con mis esfuerzos? En el 31 dice: no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó como el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Un rey, el rey de Babilonia, llegó un momento en que se sintió orgulloso de todo lo que tenía y había conquistado, del gran reino que había construido. Y Dios le dijo: no. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a Nabucodonosor? En el versículo 24 dice, cuando Daniel interpreta su sueño: la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. El orgullo es un estado lejos de Dios. El orgullo es no reconocer que no son nuestras fuerzas. El orgullo es una competencia, una rivalidad que tenemos con otras personas. Sin embargo, está ahí, no va a desaparecer. Cada vez, cada día nosotros sentimos eso. Está en nuestro interior, de sentirnos orgullosos de lo que logramos, de lo que hacemos. Y Dios no acepta a los orgullosos. Realmente, ¿quién puede ser orgulloso frente a Dios? No hay punto de comparación. ¿Qué hombre se atrevería a compararse contra Dios? ¿Han leído? Bueno, si no han leído, leerán. Pero ¿qué pasa ahí? Job
enfrenta a Dios, haciéndose como inocente y diciendo como yo no merezco lo que me está pasando. Y a ojos humanos, él no merecía. O sea, si tú lo ves, tú dirías, no, pues es un hombre bueno, oraba, hacía ofrendas por el pecado que tal vez sus hijos cometieron, daba a los pobres. O sea, tú si lo vemos humanamente podemos decir, él no se merece lo que le pasó. Y Dios le cuestionó. Le dijo, ¿quién eres tú? ¿Acaso conoces lo que yo conozco? Es complicado. Porque por un momento podemos perder nuestro papel frente a Dios y creer que mucho de lo que ya tenemos es merecimiento, porque nos hemos esforzado. Y sí nos hemos esforzado, ¿no es cierto? Sí hemos hecho nuestra parte, pero solamente es por amor y agradecimiento a Dios, porque Él nos permite, no porque eso va a pagar lo que ya hizo Dios. De hecho, si hoy moriríamos y vamos al cielo es ganancia. Y todo lo que he hecho nunca alcanzaría para ganar un pedacito de entrada al cielo. Ni un huequito de ratón alcanzaría. Realmente es complicado. Pero el género humano es así. Tenemos eso en nosotros, de sentirnos orgullosos. Entonces es bueno conocer a Dios. Porque cuando hay soberbia, ¿qué es lo que hago? Miro hacia abajo. ¿No es cierto? Yo me siento más alto y miro a todos hacia abajo. Pero cuando hay humildad, miro hacia arriba. Busco a Dios. Busco sus fuerzas. Busco que me ayude, que me dé paz, que me dé calma, que me dé consuelo, que me dé fuerzas. Alguien que siente que merece el cielo por su vida de piedad cristiana, o simplemente ya perdió su entrada al cielo. Y esto es una trampa mortal. Hay una parábola que está en Lucas 10, 18. En Lucas 10, 18, 9. Es una parábola bastante conocida. Dice Lucas 18, 9. Vamos para allá. Lucas 18, 9. Y es increíble lo que dice, y lo dijo Jesús. Entonces ahí en Lucas dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie y a solas oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si no pusiéramos la palabra fariseo, porque ya la palabra fariseo nos crea cierto don de superioridad sobre los fariseos incluso. Pero si no pusiéramos la palabra fariseo, este es un buen hombre. No es como los ladrones, ni los malhechores, ni los adúlteros. Ayuna 2 veces a la semana. No es un traidor a su patria. Parece una buena persona. Pero ¿cuál era el problema? Confiaba en sí mismo, en lo que era. Se sentía merecedor, se creía justo y despreciaba a los demás. Porque no está diciendo que está mal lo que hacía. El problema era él. Cómo se sentía de lo que hacía. Y esta parábola nos enseña nuestro lugar. No solo que los fariseos eran malos,
ni que los cobradores de impuestos podían arrepentirse, sino de que sí hay una gran diferencia entre la humildad y el orgullo, entre lo que Dios espera y lo que quizás estamos dando. La mejor prueba de humildad es cuando no somos conscientes de lo que hacemos, cuando no llevamos las cuentas, cuando no estamos ahí dispuestos a mostrar nuestro currículum cristiano, sino que comprendemos que cada día debemos esforzarnos por hacer lo que le agrada a Dios. El pasado nos ayuda, crecemos espiritualmente, no somos los mismos bebés, pero no es nuestra carta de presentación. ¿Qué le podemos decir a Dios para merecernos algo? Y no es por tener una actitud derrotista, ¿no? Como a veces podemos pensar de tanto decir que no merecemos nada. Ya mejor mátame, ¿no? Pero no es por tener esa actitud. Es el reconocimiento de quiénes somos delante de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando ya no comprendemos que hay cosas que Dios nos está regalando por su amor, entonces ahí estamos perdidos. Ahí es cuando nos complicamos. Porque entre dos personas no es el que peca menos, es el que tiene el mejor corazón. Dios evalúa eso. Imagínate el cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que había hecho él? Tal vez no había ayunado, tal vez estaba haciendo cosas malas, pero ahí estaba delante de Dios arrepentido, humillado. Entonces no era lo que había hecho, era cómo estaba en ese momento. Veamos algunos errores que pueden darse en cuanto al orgullo. El primero es que el placer que tú sientes cuando te halagan no es orgullo. Cuando Dios te dice, muy bien, está bien que te sientas feliz. Cuando un amigo, cuando un discípulo, cuando tu líder, cuando tu discipulador te dicen, bien hecho, es bueno sentirse feliz. Por supuesto, si te sientes que lo lograste porque eres una grandiosa persona, ahí sí es orgullo. Pero es bueno reconocer, aceptar los cumplidos. Es bueno comprender que tenemos hermanos que nos aman y que esas palabras nos ayudan a seguir adelante. No está mal. Ahora, si lo hiciste para que te digan eso, ahí está mal. O sea, no debemos hacerlo buscando que nos digan muy bien. No nos confundamos. Y tampoco es bueno que no aceptes las alabanzas porque creemos que quien las hace no debería hacerlas. Es decir, como no es alguien que podría alabarme. No sé si entiendes. Pero es cuando sencillamente alguien te agradece por lo que hiciste, alguien te dice muy bien lo que hiciste y tú sientes o piensas, pero él no sabe, ¿cachas? No, es bueno sentirse bien de las alabanzas, porque hacemos un buen trabajo, porque Dios a veces nos recompensa con eso. A veces una palabra de ánimo es suficiente, pero siempre debemos cuidar nuestras motivaciones. O sea, no hacer las cosas para que nos alaben, no hacer las cosas porque nos digan muy bien, y tampoco despreciar que nos alaben. No como a Dios, nadie nos va a alabar como a Dios, pero ese reconocimiento. Si no, todos trabajaríamos gratis, ¿no es cierto? Pero hay un reconocimiento también por lo que hacemos, y es bueno. Y segundo, la admiración tampoco es orgullo. Por ejemplo, y nos pasa a los padres, ¿no? Admiramos los logros de nuestros hijos. Y claro, lo que pasa es que la palabra a veces no nos ayuda, ¿no? Pues decimos, me siento orgulloso de mis hijos. No es eso, ¿no? O sea, me siento realmente alegre, feliz de los logros que consiguió mi hijo. No es el orgullo es competitivo.
Pero claro, si comparo a mi hijo con los de los demás, ahí ya entra el orgullo. Es cuando digo, mira mi hijo. Entonces, es un tema, ¿no?, en el que nosotros debemos tener cuidado, qué es lo que está en nuestro corazón. Y no comenzar a sentirnos mal por cosas que tal vez no tienen que ver con el orgullo. Es sentirse feliz. Y no solo nuestros hijos, para los jóvenes, para los estudiantes, sentirse feliz por los logros de los demás está bien. Eso no es ser orgulloso, es sentirse feliz, sentirse contento, de que te vaya bien, de que logres éxitos, de que alcances tus metas. Es bueno sentirse feliz por eso. Ahora, ¿cómo salimos del orgullo? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos a veces percatarnos de que ahí está? Vamos a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2 desde el 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si ya mi vida es complicada, ¿no?, voy a estar también preocupándose de la vida de los demás. El orgullo está dentro de nosotros y nos aleja de Dios. Esa es una realidad que no debemos perder de vista. El orgullo está ahí. Entonces, no hagamos nada por rivalidad, egoísmo o vanidad. Debemos sopesar nuestro pensamiento, saber por qué hacemos las cosas, por qué estoy haciendo esto, por qué canto, por qué doy un estudio bíblico, por qué llego puntual, por qué estoy en niños, por qué estoy en servidores, por qué hago las cosas. Y que no sea por rivalidad, ni por egoísmo, ni por vanidad. ¿Sí? Ni rivalidad, ni egoísmo, ni vanidad. Ninguno de ellos me va a llevar a la humildad. Si lo hago por rivalidad, lo que estoy haciendo es comparándome con otra persona que ya lo hizo y voy a querer superarla. Si lo hago por egoísmo, sencillamente me estoy refugiando, me estoy escondiendo en una actividad para no amar a los demás. Si lo hago por vanidad, estoy queriendo destacar. Estoy diciendo, mírenme, aquí estoy. Entonces no lo hagamos ni por rivalidad, ni por egoísmo, ni por vanidad. Entonces, si yo pienso, ¿por qué estoy haciendo esto? Y puedo sacar una oración de la razón por lo que me estoy haciendo, voy a darme cuenta fácilmente. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es lo más complicado, ¿no? Pero eso dice la Escritura. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por los intereses de los demás. Velemos por los intereses de todos. La familia de Dios es de todos. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos espiritualmente unos a otros. Es de todos, no es solo de los líderes, no es solo de los discipuladores, no es solo de los que tienen a cargo algún ministerio. Todos necesitamos velar por todos, absolutamente todos. Y si alguien no lo hace, es egoísmo, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios no nos llama a hacer esto porque sea sencillo, nos llama a hacer esto porque es el camino a la humildad. Porque la iglesia del primer siglo sí lo practicó. Porque la iglesia del primer siglo se esforzó por esto. La comunidad cristiana creció unida. Tuvo un comienzo en el que tal vez bautizaron muchos,
Pero a pesar de que eran muchos, encontraron una forma de vivir unidos, de compartir las cosas y ver por las necesidades de todos. Tal vez hoy la situación es diferente, pero nosotros podemos cambiar eso. Preocupémonos unos por otros. Hagamos las cosas solo por servir, solo por el placer de servir. Independientemente de cualquier cosa, estemos dispuestos siempre a colaborar. A veces se necesita dar estudios y eso me mueve a mí, porque me dice, ¿sabes qué? Tal vez esta hora que podías descansar, ven acá y tengamos un estudio con una persona. Me quita de mi comodidad, me saca tal vez de lo que yo ya planifiqué. Pero ¿qué es mejor? ¿Seguir predicando el Evangelio o una hora de descanso? Porque si yo lo pongo en la balanza, me va a hacer más bien estudiar la Biblia con las personas. Entonces, es algo de querer, es algo de esforzarse también, es algo que Dios nos permite y donde Dios ya hizo la mayor parte. Entonces, quiero animarlos, ¿no? El orgullo está, existe. Sin embargo, nosotros tenemos las herramientas cristianas para poder hacer la diferencia. El comportamiento cristiano no es solo lo que hacemos, es también las motivaciones con las que lo hacemos. Mientras más puras sean nuestras motivaciones, más impacto vamos a causar en las personas. Y ese impacto que causemos en las personas va a ser lo que ellas se acerquen a Dios. Porque van a ver cómo el cristianismo es real, cómo el cristianismo sí funciona y puede llevar a muchas más personas a sus vidas. Eso quería compartirles. Muchas gracias por atender. Muy buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias, Felipe, de verdad, por enseñar.